más los cristianos en Roma debían someterse al rey. Versículo 2 dice, hermanos, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que esto entonces adquiere un grado de riesgo y un grado de delicadeza para el cristiano. Someterse a la autoridad civil no es cuestión de opinión. Tiene que ver, hermano, con nuestra condenación o nuestra salvación. Versículo 3, Pablo entonces explica la razón del 1 y el 2, por qué debemos nosotros someternos a las autoridades superiores, aparte de la condenación que se señala, y es en el 3 que dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Versículo 4, porque es servidor de Dios. Nerón, sí señor. Así nos cueste trabajo entender y aceptar algunas cosas dentro del plan del Señor, y una de esas es esta, que el emperador romano es servidor de Dios para tu bien. Dios lo puso. Pero si haces lo malo, dice Pablo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, ellos están para el bien del pueblo. Sabemos y entendemos que hay casos en donde el gobierno abusa y usa la ley para beneficio propio, no para el bien del pueblo. Bueno, ellos tendrán que darle cuenta al Señor. Pero en lo que a nosotros respecta, a lo que a nosotros compete, como cristianos, debemos someternos a las autoridades superiores independientemente, hermanos, la clase de gobierno de turno que tengamos nosotros. Versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Varias veces en el texto, Pablo dice que son servidores del Señor. En el versículo 4 aparece 2 veces y en el versículo 6 otra vez, dando énfasis que ellos están colocados no por iniciativa propia, Dios mismo es el que los ha colocado como gobernantes. Ahora, hermanos, pagar impuestos es algo que choca y molesta. Y no solamente al incrédulo, al cristiano. No es bien acogido pagar impuestos, pero debemos pagarlo de buena manera. Recuerdo el caso, hermanos, en Mateo capítulo 22, 15 al 22. Bueno, no aparece en pantalla. El caso de los herodianos con los fariseos cuando vienen a Cristo con la pregunta, allá Mateo 22, ¿es lícito dar tributo a César? Una pregunta que colocaba a Cristo contra la espada y la pared. Jesús decía, bueno, si no es lícito, entonces los romanos lo verían mal, como insurrecto, como alguien que se iba a rebelar contra el imperio. Y si decía que es lícito pagar impuestos a Roma, entonces los judíos, bueno, le tendrían también recelo, puesto que estaría entonces colocándose de parte de aquellos que han oprimido al pueblo durante muchos, pero muchos años. Los romanos habían colocado 3 impuestos a los judíos. El primer impuesto era el impuesto al suelo, que era el 10% de impuesto que producía el grano y el 20% del impuesto del aceite y del vino. El segundo impuesto de los romanos a los judíos era el impuesto sobre la renta, el cual era el 1% de los ingresos de un hombre. Y el tercer impuesto de los romanos a los judíos era el impuesto de capitación, que era pagado por todo hombre desde los 14 años hasta los 65 años y toda mujer desde los 12 años hasta los 65 años. Y este impuesto era un denario al año. De los 3 impuestos que los herodianos y los fariseos le preguntaron a Cristo en Mateo capítulo 22, ¿cuál era el que les inquietaba? Bueno, era el impuesto de capitación.
Ellos no querían pagar ese impuesto y querían saber si era lícito. Bueno, el término lícito significa no según la ley romana. Ellos sabían perfectamente que bajo la ley romana ellos debían pagar. El término lícito significa si era lícito para ellos como pueblo de Dios someterse al gobierno y pagar el impuesto de capitación. Bueno, Jesús les dice, pues mostradme la moneda. La inscripción de quién es. Y ellos dijeron, pues de César. Sabiamente Jesús entonces sale del embrollo al darles una gran lección diciéndoles, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eclesiastés capítulo 8, versículo 2. Usted lo puede conectar con Mateo capítulo 22, versículo 15 y 22, donde Jesús y Salomón nos dice que es necesario tanto honrar a Dios como honrar al rey. Y hay que pagar lo que ellos piden. Hay que pagar los impuestos. Así que, hermanos, todo hombre cuando viene a este mundo, independientemente del gobierno donde nazca, ya nace con dos deudas: la deuda de honrar al rey y la deuda de pagar impuestos. Una es material y una es espiritual. El cristiano entonces no debe negociar si debo o no someterme al gobierno. Debemos someternos al gobierno porque es una de las prioridades del cristiano. Es una de las prioridades que Dios ha colocado para todo hijo de Dios, independientemente, hermanos, en el tiempo en que vivamos, sea en el antiguo, aquellos que vivieron bajo la ley de Moisés, o nosotros que vivimos en el Nuevo Testamento. Es triste, hermanos, ver cómo cristianos fieles en muchas cosas son infieles a la hora de someterse al gobierno. Evadimos los impuestos, rompemos las leyes de tránsito, rompemos las leyes civiles, hacemos todo lo posible por nosotros no pagar los impuestos al gobierno. Pero hermanos, esto es una falta, puesto que nos condena y también nos vamos a meter un problema, como dice el apóstol Pablo en el versículo 15, en el versículo 5, a causa de la conciencia. No está bien entonces tampoco romper las leyes migratorias de otro país. Hay cristianos que migran a otro país para un mejor futuro económico y donde llegan de una manera ilegal, rompiendo las leyes de ese país. Así no sean ciudadanos de ese país, pero no los hace exentos la ley de Dios cuando dice que nos debemos someter al gobierno. Bueno, hermanos, entonces dice el versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hay deudas espirituales y hay deudas materiales. Tanto lo uno como lo otro le debemos al gobierno. El impuesto y le debemos también el respeto, la honra que ellos demandan. Bueno, hermanos, entonces dejando aquí el punto, siguiendo con la lección de Eclesiastés. En el capítulo 8, Salomón entonces, aparte de hablarnos de la necesidad de someternos al rey, nos habla, hermanos, que no tiene el Hijo de Dios, aquel que no tiene sus prioridades correctamente ordenadas, los que no son incapaces de honrar a las autoridades civiles. Entonces Salomón llegó a la conclusión de que la sabiduría nos lleva a estar sujetos a la autoridad gubernamental, simplemente porque todo tiene su ocasión y su propósito, incluso aquellas cosas que sean difíciles de sobrellevar, como por ejemplo vivir bajo un gobierno tirano. Salomón también entonces nos dice en el versículo 7 que no hay hombre que pueda escapar de aquello que no sabe que va a ocurrir, ni siquiera sabe cuándo morirá. Versículo 7 dice, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Versículo 8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No podrá evitar que su espíritu abandone su cuerpo llegado el momento.
Hermanos, contra la muerte es una batalla que todos debemos pelear. Nadie estará exento de ella. No hay hombre que sea tan impío como para que esto lo libre de la muerte. Así que, hermanos, déjeme decirle la gran lección de Salomón en estos dos versículos, versículos 7 y 8. La vida es demasiado corta, la muerte demasiado segura y la eternidad demasiado larga como para que usted y yo vivamos en rebeldía hacia el Señor y hacia las autoridades superiores. Por otro lado, una de las situaciones más inútiles que Salomón alguna vez consideró era que el rey gobernara como tirano. Versículo 9. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Y esto es triste, hermanos, cuando aquellos que nos gobiernan, en vez de liderar, se enseñorean. Dios nunca ha colocado el hombre para que se enseñoree, para que ejerza de una manera autoritativa, tirana sobre el pueblo. El hombre, Dios lo ha colocado para que sea líder en cualquier aspecto de la vida, sea en el hogar, sea en el gobierno o sea en la iglesia. Es triste la situación que Salomón consideró, pero cuando el tirano moría, este era sepultado con honra, pero luego otro tomaba su lugar y el pueblo esperaba que las cosas cambiaran, pero tristemente, este que llegaba a reemplazarlo hacía lo mismo. Versículo 10 dice, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra. Dentro del contexto, el término inicuo se está refiriendo a los malos gobernantes. Mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Y esto para Salomón era un quebradero de cabeza. No le hallaba la razón. ¿Cómo es posible que alguien tan malo y tan perverso, tan inicuo, como llegue a ser un gobernador, que se enseñorea del hombre para mal suyo, llegue a ser sepultado con bombas y platillos, con honra? Y aquellos que han sido ciudadanos de a pie, honrados, justos, que pagan los impuestos, que se someten y que son hombres y mujeres espirituales, realmente nadie los considera. Es más, son puestos en olvido. Nerón, terminando su reinado, terminando su gobierno, toda Roma desconfiaba de él. Incluso llegó a sufrir por parte de sus ejércitos que estaban en España una rebelión, pero aún así, considerándolo tan malo y desconfiando de los romanos para con Nerón, le tenían buen aprecio. Había un mito que decía que Nerón iba a volver a resucitar en algún día. ¿Cómo es que honran a semejante rey y espera que resucite? Pero es lo mismo que Salomón está considerando acá. Pero a los buenos, ¿quién los considera? Como en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pasaba esto, hermanos. Me acuerdo la historia de Rico y Lázaro. ¿Quién se acordaba de Lázaro? Cuando murió Lázaro, el pobre mendigo echado a las puertas, llagado, ulcerado, ¿quién lo visitó en su sepelio? Amigos, familiares. Ah, pero se murió el rico, el ciudadano principal, el hombre importante. Me imagino el velorio del hombre. Familiares, amigos, conocidos, gente con quienes él tuvo negocios y trabajos. Todo mundo fue al sepelio del rico. Pero, ¿quién se acordó de Lázaro? Aun cuando el mundo es injusto, hermanos, Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, como Pablo lo dice en Primera de Corintios, en el capítulo 15 y en Hebreos capítulo 6. Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y nuestro servicio a los santos y sirviéndoles aún, dice el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 6. Dios no nos olvida, hermanos, aun cuando el mundo sí tenga ese pequeño detalle negativo para con el justo.
Otra cosa que consideró Salomón dentro de su sabiduría es la impunidad. Como la sentencia sobre tal maldad no se ejecutaba inmediatamente, entonces, ¿qué pasaba? No había nadie que pareciera aprender de las experiencias del pasado. Dice Salomón en el versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. Algo que agobiaba el corazón de Salomón era la impunidad. ¿Cómo es posible que no se ejecuten y se condenen las malas obras? Esto entonces daba a todos licencia y dispuestos a hacer el mal. No pasa lo mismo en nuestros tiempos, porque Salomón era testigo de la impunidad que veía en su tiempo. Hermano, realmente los tiempos no han cambiado. Los tiempos siguen siendo los mismos. Las injusticias, la impunidad es algo que es el pan de cada día. Prenda usted la televisión y se enterará rápidamente cómo está el mundo en sus injusticias. Y a pesar de que estos tiranos no atinen a aprender las lecciones de la historia, hay dos cosas de las que podemos tener certeza según Salomón aquí en el versículo 11. Y es que un pecador podrá hacer el mal 100 veces y continuar viviendo por un tiempo, pero es al hombre que teme a Dios al que le irá bien al final. Esa es una de las conclusiones a las que Salomón llegó, versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, y con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y la otra conclusión que sacó Salomón es la del versículo 13, y es que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados sus días, puesto que no teme delante de la presencia de Dios. ¿Cómo lo dice? Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Junto con esto, hermanos, Salomón habló también de las injusticias, versículo 14. Salomón reconocía que no parecía correcto que a los justos se les tratara como a impíos y que a los impíos se les tratara como a justos. Me hace acordar del texto de Isaías 55 de que a lo malo a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Parece que los tiempos no han cambiado mucho desde Salomón hasta Isaías y tampoco en nuestro tiempo como que ha cambiado mucho la situación. Dice en el versículo 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto no tiene sentido, esto no tiene razón, esto no debería ser así, esto es vanidad, pero es la realidad. Las injusticias, la impunidad, los gobernantes tiranos son el pan de cada día. ¿Qué nación no ha sufrido bajo el yugo de estos hombres malos? Las injusticias, la impunidad. Colombia, tenemos historias tristes de este tipo de cosas y creo que su país no ha sido ajeno a esto. Llegó entonces a la conclusión, Salomón, de que lo mejor que un hombre podía hacer viviendo en un tiempo difícil de injusticia y de impunidad, de gobernantes malos, de gobernantes corruptos, usted sí puede cambiar su vida y usted puede vivir bien, independientemente bajo el gobierno, si es bueno o malo, vivamos. Y es disfrute del bien de su trabajo que Dios le ha dado mientras viva. Disfrute de la vida. Disfrute de lo que usted ha cosechado, de lo que usted ha sembrado como producto del sudor de su frente, del trabajo justo y honrado. Versículo 15, una de las grandes lecciones del libro de Eclesiastés, una de las grandes luces que encontramos nosotros en ese gran libro que tiene un poco de melancolía,
de tristeza en un mundo que Salomón lo describía vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aun cuando el mundo, Salomón lo veía así como un poco lúgubre, sin sentido, hay algo rescatable y es lo de que cada uno puede hacer por su trabajo. Versículo 15 dice, por tanto, alabé yo a la alegría. Hermanos, mire, subrayen en su Biblia el término alegría, porque aun cuando en el contexto del capítulo 8 se habla de cosas negativas, de gobernantes malos, de la injusticia, de la impunidad, justos tratados como impíos, alégrese. No hay tal por qué estar triste. Dice Salomón que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que ¿qué? Coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo, los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Usted puede hacer de su vida un pequeño paraíso terrenal. Usted puede hacer de su familia un hogar armonioso. El mundo es duro y cruel, pero llegar a casa con la familia es encontrar el paraíso. Aun cuando el mundo no podamos nosotros ver cosa buena, pero usted sí puede hacer, hermanos, de su vida un mejor lugar. Y usted sí lo puede hacer. ¿Cómo? Trabaje. El trabajo es una bendición. Dios lo estableció allá en el principio como parte integral del bienestar del hombre en el huerto de Edén. Lo puso a trabajar. Trabaje, hermano, con dedicación, con ahínco, con responsabilidad. No vea el trabajo como un yugo, como un lastre, como una carga. Véalo como una manera en que usted pueda salir adelante y alegrarse en su vida. Coma bien, vístase bien, dé ese gusto, pasee. No todo es trabajo, hermano. No todo es usted estar clavado en la oficina, trabaje y trabaje de sol a sol. Saque tiempo para la familia, váyase de paseo, compre buena comida, vístase bien, compre buenas cosas para su casa. Eso no es ningún pecado. Cómprese un buen auto, viva bien, porque es lo que Dios nos ha concedido debajo del sol. Ahora, no se equivoque que el trabajo, hermanos, puede llegar a ser un obstáculo para las cosas espirituales. Es ahí donde usted ha colocado la prioridad donde no es. Pero aparte de que el trabajo es una bendición, hermanos, hay que darle el lugar que Dios le corresponde. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Bueno, entonces cuando dedicaba Salomón su corazón a conocer la sabiduría, hermanos, nos dio este gran consejo. Alégrese, goce, coma, beba, disfrute. Esta verdad está repetida en otros versículos ahí de Eclesiastés, aparte del 8:15, lo encontramos también en Eclesiastés 3:13, perdón, Eclesiastés 3:22 y Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, donde nos dice que nos debemos alegrar en medio de un mundo caótico, complicado y difícil de entender. Bueno, Salomón cuando dedicaba entonces su corazón a conocer la sabiduría, y aun cuando hay cosas que no tienen sentido, podremos buscar día y noche el significado de la vida y jamás lo hallaremos. Incluso el sabio que cree saber, hermanos, la realidad es que quizás no entienda todos los propósitos del Señor. Dice en el versículo 16, yo pues dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque no hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, que llegue a entender todo el propósito del Señor. Versículo 17, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Vuelvo y repito, hermanos, podremos buscar día y noche el significado de la vida y jamás lo hallaremos o lo podemos entender completamente. Incluso Salomón dice que el sabio que cree
que en realidad lo conoce, en realidad no entiende todos los propósitos del Señor, porque insondables son los pensamientos del Señor. ¿Quién los conocerá? Pero Salomón nos da al menos parte de ese conocimiento para que nosotros podamos entender cómo es que funciona toda esta gran maquinaria que nosotros llamamos existencia y cómo podemos sacarle el mejor partido a esta vida que a veces parece inútil, injusta, mala y perversa, pero usted puede hacer de su vida un mejor lugar, usted y su familia, gracias al trabajo. Así que, hermanos, en conclusión, los que perciben una imagen correcta de la vida son los que optan por las prioridades de Dios. Los que le dan prioridad a lo que merece prioridad van a parecerles necios al resto del mundo. Hay ciertas prioridades que no podrían tener sentido desde un punto de vista terrenal, como el hecho de yo someterme a un gobierno corrupto y malo. Pero todos aquellos que somos piadosos debemos confiar en que Dios los guía a lo que mejor conviene. Y aun cuando ellos estén gobernando mal, aún detrás de ellos está Dios moviendo los hilos, quien es el que gobierna todo, como el mismo Jesús lo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él la tiene, Él gobierna el mundo, aun cuando no le hayamos nosotros sentido, ni le podamos nosotros encontrar la razón a este mundo caótico. Detrás de bambalinas siempre está Dios gobernando y dirigiendo. Por eso nosotros los cristianos debemos tener siempre en mente sus prioridades. ¿Y cuáles son? El versículo 2 nos dice: debemos temer el mandamiento del rey de igual manera como